Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto contar con la presencia de cada una y cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a dar inicio al conversatorio Escritura Femenina en la Realidad Nacional. Damos la bienvenida a nuestras autoras, escritoras que están con nosotros el día de hoy. Las voces femeninas históricamente han sido marginadas y ha sido difícil reconocer su trayectoria y su impacto en la vida y en la sociedad. No solamente en Costa Rica, sino que ha sido a nivel mundial, en donde las voces femeninas han sido silenciadas, especialmente en los temas de actualidad. Por eso el día de hoy es tan importante abrir este pequeño espacio de conversatorio, pero también que sirva para hacer conciencia de que la escritura femenina no solamente ha estado presente en la vida y en la actualidad, sino también en la historia de la humanidad. Ha construido la cultura y ha sido una hacedora también y una forma de reescribir nuestra misma historia. Y para esta tarde queremos agradecer la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Mi nombre es Bernie Montoya, soy el director editorial y adicionalmente soy académico y consultor en temas de género y quiero darles la bienvenida a nuestras escritoras. Presento a doña Inés Revuelta, académica universitaria con más de 45 años de carrera y habiendo incursionado en la administración pública, la política y la gestión cultural. Doña Inés es un referente nacional en la defensa de la libertad de expresión, la educación y la democracia. Sus luchas se han centrado en aportar al país una visión a largo plazo, dentro del marco del Estado Social de Derecho, y es autora del libro Patria Viva, construir la Costa Rica del siglo XXI. Presento también a la señora Tania Molina Rojas, es criminóloga y consultora en seguridad, que incide en los ámbitos políticos y sociales como comunicadora social y analista. Su labor la realiza como columnista, escritora, conductora de radio, presentadora de su podcast Seguridad Hoy, el cual está posicionado como un referente en análisis profundo de la inseguridad, tanto nacional como hemisférica. Además participa en foros, conversatorios y ponencias, charlas nacionales e internacionales, y es la escritora del libro Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Y presento a la señora Marilyn Batista Márquez, quien es periodista, destacada como periodista, directora de medios, empresaria, asesora y consultora nacional e internacional. Es directora honoraria de la Cámara de Comercio de Costa Rica. En la actualidad está dedicada a la escritura y el activismo social en favor de la equidad de género, una labor que realiza desde espacios académicos, sociales y empresariales. Es autora de varios libros, dentro de los cuales está Sangre de Toro y Sin Pecado Concebida, dos que están siendo presentados en esta Feria Internacional del Libro. A continuación, vamos a esbozar dos pequeños ciclos de conversación. Por las limitantes que tenemos de tiempo, vamos a más o menos a tardar unos 4 minutos por respuesta y adicionalmente cerraremos con una conclusión general de cada una de las autoras. Iniciamos con la señora Inés Revuelta y la primer interrogante que nos planteamos en esta tarde es: doña Inés, ¿cuál fue su objetivo como escritora al elaborar la obra Patria Viva como un ideario para la Costa Rica del siglo XXI? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Siempre es bueno ver gente que está interesada en escuchar a 3 mujeres que nos hemos atrevido a salirnos del canasto, ¿verdad? Como debe ser, en un país donde mujeres y hombres debemos caminar uno al lado del otro. Ante la pregunta de cuál fue el principal objetivo que yo tuve al elaborar la obra Patria Viva como un ideario para la Costa Rica del siglo XXI, del cual todavía faltan 75 años para seguir construyendo, quisiera decir que mi principal objetivo al escribir Patria Viva fue contribuir a la construcción de una conciencia crítica y esperanzadora sobre lo que significa para nosotras, mujeres, y para los hombres, ser costarricenses. ¿Cuándo? En el siglo XXI. Busqué convertir la obra en un espejo y a la vez en un llamado. ¿Y por qué en un espejo y un llamado? Pues un espejo para que refleje tanto nuestras luces
como nuestras sombras históricas y del presente, pero también para reimaginar el país que merecemos. Desde una perspectiva de mujer y profundamente comprometida con la realidad nacional, en Patria Viva yo he querido tejer ideas que interpelaran a quien las leyera. No solo desde lo racional, pero también desde lo emocional, porque los libros deben provocar esa mezcla de lo racional y lo emocional para conmovernos y para movernos. Es bien sabido que la cantidad de mujeres en este momento que estamos escribiendo y publicando en el país y apareciendo en medios de comunicación es claramente en una proporción 1:4, y si no, doña Marilyn me puede corregir, en cuanto a los hombres. Por cada 4 hombres, solamente una mujer está escribiendo y está llevando hacia adelante sus ideas de una manera visible, contundente y que se escuche. Y bueno, está muy bien que los hombres escriban y se manifiesten, pero en esa misma medida debemos hacerlo las mujeres. Y eso busca Patria Viva. Y siempre como parte de ese objetivo que me mueve como autora, atreverme a plasmar por escrito mi pensamiento, está la convicción de que las mujeres no solo debemos estar presentes en la conversación pública, sino que debemos hacerlo con conocimiento de causa, con rigor, con vigor y con decisión. La escritura de Patria Viva, por lo tanto, fue mi manera de desafiar las estructuras que históricamente han relegado nuestras voces a los márgenes del análisis político y del pensamiento país, porque también en materia de política y de país siempre se nos relega a los márgenes de las páginas. Y nosotras tenemos muchísimo que podemos decir y que podemos hacer y debemos hacer. Y entonces, dentro de ese objetivo, la obra propone que el desarrollo de Costa Rica exige una pluralidad real, no simbólica de voces. Y esa pluralidad comienza por reconocer que las mujeres tenemos propuestas, tenemos argumentos, diagnósticos y además tenemos sueños profundamente informados que pueden y deben transformar el país. En ese sentido, Patria Viva también nace con el objetivo de ser una herramienta para animar a otras mujeres, para animarlas, no importa qué tipo de mujeres son, si son jóvenes, mayores, rurales, urbanas, con todas las interseccionalidades que podemos tener las mujeres en nuestro país, y que se atrevan a decir, yo también puedo pensar mi país, proponerlo, confrontarlo, reimaginarlo. Porque cuando las mujeres escribimos sobre, por y para Costa Rica, escribimos no solo con las palabras, sino que también escribimos con la memoria, el sentimiento, el pensamiento, el cuerpo y definitivamente escribimos con urgencia y responsabilidad. No obstante lo anterior, Patria Viva no es un libro exclusivo para mujeres, ni busca enmarcarse únicamente en una visión feminista. Es un libro profundamente humanista, que es donde yo me ubico como una mujer humanista y libre pensadora, sumamente pragmática. Y entonces, al no enmarcarse ahí, estamos hablando de que interpela a mujeres y hombres por igual. ¿Y por qué? Porque construir la patria que nos merecemos por y para Costa Rica no es tarea de una sola voz, no es tarea de una sola mujer, ni de un solo género, por supuesto que no. Es una labor compartida, hombro a hombro, con el mismo peso, la misma responsabilidad, la misma urgencia, pero en la misma proporción y espacio vital. Patria Viva no se impone ante quien la lee. No es ese tipo de libro que uno toma y dice, oh, ok, ahí está. No, Patria Viva es un libro que interactúa con quien lo lee, pero no se impone. Patria Viva conversa. Y como escritora eso era también una de las cosas que yo más deseaba provocar, una conversación con quien la lea y una invitación a reflexionar y aportar a la vida de la patria, hombres y mujeres juntos, pero desde las palabras de una mujer que en nombre de muchas mujeres no se queda entre los márgenes. Bueno, esa sería la respuesta a esa. Gracias. Gracias. Continuamos con la señora Tania Molina, autora del libro Futuro Secuestrado.
Doña Tania, ¿cómo se entrelazan los factores económicos, sociales y políticos en la crisis de seguridad que atraviesa el país en la actualidad? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por sacar el espacio para estar acá escuchándonos. Y gracias a Bernie, que es el manager, el de la editorial, que nos ha acompañado en este desafío de haber postulado estos libros, por lo que decía Inesita anteriormente, y en particular por los temas que yo estoy tocando, que tienen que ver con crimen organizado transnacional, con crimen organizado local, con la problemática que tenemos en el tejido social hoy, todo lo que está pasando en Costa Rica, que es realmente alarmante, y hacer entonces brevemente, porque bueno, se necesita mucho tiempo, pero sé que va a ser algo muy cortito, cómo es que se relacionan todos los factores económicos, sociales y políticos en la crisis que tenemos en Costa Rica. Lo primero que hay que señalar es que el crimen organizado se trata per se de un modelo económico. Se trata de múltiples mercados criminales que son los que están acá, porque Costa Rica cambió, porque el crimen organizado llegó. Un poco lo que ha señalado, ya lo he dicho muchas veces y también lo he escrito, no solo en el libro, sino en algunos artículos, que tiene que ver mucho con la cultura costarricense y cómo nosotros, por idiosincrasia, de alguna forma siempre hemos estado primeramente muy desdoblados, que hay una heterotipia muy grande porque no estábamos acostumbrados a estos fenómenos y mucho menos a los niveles de violencia que tiene el país hoy, y que además yo tengo que decir también, porque a eso me dedico hace ya casi 25 años, estar estudiando el fenómeno criminal, es lo que viene y no se va a ir. El crimen organizado no se va a ir. Ya encontraron en Costa Rica una situación muy particular, que sí, que es muy lamentable, porque además estamos viviendo un momento cumbre desde lo oficial, desde el Estado, desde las narrativas, donde se abren los espacios, porque bien lo ha señalado el índice global de crimen organizado, cuando se habla de las democracias, cuando hay una democracia que es sólida, hay muchísima más resiliencia, y las nuevas lógicas, que esto es muy peligroso y esto la gente lo tiene que entender, las lógicas del crimen organizado ahora son distintas. Un poco cuando estábamos en América Latina en general pasando por la primera ola del tráfico internacional de la cocaína, que era aquello del cártel de Medellín, plata o plomo, y eran unas dinámicas muy violentas con terrorismo y una cosa contra el Estado y los grupos armados que son múltiples, las GAO, las BACRIM. Aquí podríamos hablar toda la tarde sobre todos estos fenómenos que además se han ido moviendo porque se han ido franquiciando hacia un país como Costa Rica. Pero hoy por hoy ellos van estrictamente por la democracia. Ellos necesitan entrar a los gobiernos, entrar a las instituciones, desestabilizar, porque si nosotros tenemos una democracia plena vamos a tener mayor resiliencia, mejor rendición de cuentas, entre otras cosas. Si lo logran, entonces simplemente pasa lo que en todo caso en otros países ya ocurrió a partir de la tercera ola del tráfico, que es cuando llegan los estados bolivarianos y entonces ya el crimen organizado opera dentro de los estados. Y ellos son los que ejercen la máxima violencia, porque además también ya se sabe que hay cárteles y que hay N cantidad también de mercados criminales que se direccionan desde lo político. Y ahí es donde nosotros estamos hoy enfrentando un desafío social, político, muy complejo, porque sí, es un asunto primero económico. Sin embargo, son sistemas adaptativos complejos, hay que hablar más de convergencia criminal, entender mucho más allá y pasar de la superficie, porque se habla muchísimo, lo estamos viendo todos los días en las noticias, solo se habla de cocaína, solo se habla del sicariato. Bueno, no es poca cosa, porque estamos viendo que hay muchísima violencia y además mucha violencia colateral,
porque ellos instrumentalizan con las víctimas colaterales. Nada de eso es casual, es causal, es una semiótica criminal. Ellos utilizan a las víctimas colaterales para imponer marca y para irse extendiendo en ese control territorial, porque sí, es narcoterrorismo. Entonces, para ir cerrando esa idea, lo económico, lo social y lo político, todo, absolutamente todo, Bernie, converge, está absolutamente interrelacionado, pero también es principalmente, no solo porque los mercados son absolutamente redituables y porque todo esto hace parte del PIB de los países. El dinero que ellos tienen que blanquear obviamente está en nuestro sistema financiero nacional. Entonces, de alguna forma, todos los que estamos en esta sala hemos tenido contacto con estos mercados, puesto que pues el dinero tienen que blanquearlo, tiene que llegar a la banca y ahí va dando vuelta, y entonces estamos todos metidos en esa gran bola de nieve que es muy compleja. Pero nosotros necesitamos, para poder atender las políticas de seguridad, un enfoque que sea integral, que sea multidimensional, que es lo que yo estoy abordando en el libro, y además entenderlo, entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en las Américas, cómo fue que llegó a Costa Rica, para poder abordarlo de una forma no necesariamente en la línea en la que vamos hoy, que además lo único que se está postulando es violencia para lidiar con la violencia. También eso es parte de otras de las cosas que voy a postular en la pregunta final, y que tiene que ver con los paradigmas que hay que romper en este país, porque ahí tenemos el paradigma localista, que es el de estarnos viendo siempre hacia adentro, hacia el ombligo, Costa Rica, ¿verdad? Porque también no estábamos preparados, un poco lo que le pasó a Chile, por donde están transitando ellos, por donde está transitando Ecuador, que hoy es el país más peligroso, con más homicidios dolosos de toda América Latina, y Costa Rica no escapa a esta realidad. Hoy ya estamos en el segundo lugar en Centroamérica en la tasa de homicidio, y eso es mucho decir porque nosotros nos veíamos siempre, ¿verdad?, muy distantes al Triángulo Norte, pero bueno, es parte de las cosas que nos están pasando, todo está interrelacionado, y para encontrar las soluciones vamos a tener que empezar a conversar más sobre lo que nos está pasando, pero para que la gente entienda que las soluciones tienen que ser para el corto, el mediano y el largo plazo, que yo sé que en este momento no es tan atractivo postular nada que tenga que ver con prevención, sino con represión, pero bueno, eso va para otro espacio y otra pregunta. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Tania. Doña Marilyn Batista, escritora, bueno, no solamente de Sin Pecado concebida sangre de todos, sino que ya tiene 5 obras en su haber. Doña Marilyn, ¿cómo desmonta su obra los discursos tradicionales que culpabilizan a las mujeres de las desigualdades estructurales que se materializan en las violencias físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi libro, a diferencia de las dos compañeras, es literatura. Son de enfoque femenino y feminista, cómo desmantela la realidad de la situación, y cuando decimos cómo lo desmantela es cómo lo presenta y cómo puede combatirlo. En estos dos, en Sin Pecado concebida, tanto como en Sangre de Toro, los libros son relatos, son cuentos, en donde, como cuento al fin, no son relatos históricos, son creados, pero siempre digo que esas mujeres que están aquí, que yo escribo, existen en algún lugar del mundo. ¿Y cómo se desmantela? Siempre que lo presento, 2, 3 mujeres mínimo se acercan a mí a decirme, yo viví eso, a mí me pasó eso le pasó a mi vecina. La forma de desmantelar, a veces hablándole a Juan para que oiga a Pedro, bueno, le hablo a María para que oiga a Josefina. La realidad es que la mujer, a pesar de que estamos en el 2025, continuamos siendo el grupo más agredido en el mundo. 7 de cada 10 pobres en el mundo somos mujeres, somos más pobres que los niños. ¿Cómo no voy a hablar de una situación en donde todas vivimos? Y cada vez se hace peor, caminamos 3 pasos y retrocedemos 5 pasos. Y ya ustedes hablaron cómo estamos en el caso de Costa Rica a nivel de homicidios dolosos, así se dice. En femicidio hemos roto récord este año. Sí.
rompimos récord en mujeres muertas por sus esposos, por sus novios, sencillamente porque te quiero y eres mía y no eres de nadie más. Cuando nosotros hablamos de la realidad a nivel de literatura, pasa algo muy singular que no ocurre cuando lo vemos en noticiero. Cuando lo leemos, no los imaginamos. Como no los imaginamos, generamos una empatía que no se logra en la televisión, que se puede lograr incluso quizás en el cine con una película. Pero leer una literatura de denuncia, como es mi literatura, a pesar de que tiene incluso cuentos en donde nos morimos de la risa, porque también hablo de la intimidad de las mujeres. Nunca se nos permitió hablar del sexo, más nunca se nos permitió ni siquiera escribir. Las mujeres que escribieron a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, todavía la que hizo Harry Potter, Rowling, tenía el apellido, porque le dijeron, si escribes el nombre, eres mujer y no vas a vender tanto. Entonces se nos prohibió hasta escribir y teníamos que escribir con seudónimos. Ahora que podemos hacerlo, que podemos escribir, independientemente de que podamos escribir de amor y que podamos escribir de realismo mágico, etcétera, etcétera, ¿por qué no escribir sobre la situación de la mujer en el mundo? Somos el 50% de la población mundial, ahora, hace 2 años, porque hace 5 años atrás, India y China cambiaron las estadísticas. 1,5 millones de niñas no muertas, que no nacieron, que es el aborto selectivo, pero de niñas. Y eso creó un desequilibrió toda la población. Por fin estamos equilibradas, porque por cada 100 mujeres que nacen 103 hombres. Porque los hombres mueren más rápido que las mujeres. ¿Y saben por qué lo hacen? No es porque los matamos nosotros, no piensen en eso que los matamos. Eso ocurre porque aproximadamente el 90% de los actos delictivos del mundo lo cometen los hombres, porque los hombres son los que tienen mayores adicciones que las mujeres, porque los hombres son los que cometen los mayores asesinatos, los mayores accidentes en la carretera. Y lo peor y lo bueno de esto es que no nacemos con ese chip. El hombre no nace con el chip de ser más agresivo que la mujer. Es la sociedad, son patrones de conductas sociales. Mis libros lo que quieren decirle al lector es, esta es la situación. En el caso de Sin Pecado Concebida, que es el más reciente, son 16 cuentos que hablan de la trata, que hablan de femicidio, que hablan del cocuido, que hablan de la postergación de metas. Y todo lo que queremos y lo que quiero hacer con ello es que cuando lo leamos, número 1, el hombre reflexione. Y número 2, la mujer se empodere. Porque la situación de la discriminación de la mujer no es un asunto solamente de mujer. Como siempre he dicho, si los hombres son el dueño del 90% de los bienes y las riquezas del mundo, los queremos a nuestro lado, por supuesto que los queremos a nuestro lado. En el caso mío personal tengo 3 hijos varones, ¿cómo voy a odiar a los hombres? Eso ya pasó de la historia, el feminismo de ahora es un feminismo de compañía, a la par de ustedes. Pero tenemos que leer estos libros no solamente mujeres, hay que leerlos los hombres, porque es la única forma de desmantelar un sistema patriarcal que ha sido cruel y que ha sido creado por nosotros mismos. Porque ya para terminar, si nos vamos a la parte cristiana, todas las religiones, incluso las más grandes, el islamismo y el cristianismo, todas dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos dicen, las leyes tienen que ser iguales para hombres y para mujeres. Así que ni siquiera el cristianismo se va en contra de la igualdad de la mujer. Sin embargo, todavía existe en el mundo un país, un estado, donde el líder se elige solamente por hombres. Y es el Vaticano. Que vimos en la última elección, solamente hombres eligiendo a un hombre. Esperemos que ojalá esto pueda cambiar y que mis libros puedan colaborar a que las personas generen un pensamiento crítico y digan, esto no puede seguir así, tenemos la obligación, la capacidad, el deber de poder hacer una asociación más colaborativa, más igualitaria, porque es hasta un buen negocio, pero ahora no le voy a decir por qué es un buen negocio en la próxima intervención. Y en el próximo libro. Muchas gracias. Y en el próximo libro también. Bien, muchas gracias a las 3 escritoras. Vamos a hacer una pequeña
ronda de preguntas de 2 minutos y después venimos a la conclusión. 2 minutitos a partir de esta respuesta. En el caso de doña Inés, ¿cuáles son los principales ejes que incluye la obra y por qué esos ejes reconfiguran las políticas públicas actuales? Yo sé que es muy poquito tiempo, 2 minutos, es casi como una ponencia de 5 horas, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a intentar. Bueno, yo ahora estaba pensando que habíamos hablado de hacer el próximo entre las 3. Usted habla del próximo suyo, pero puede ser entre las 3, le podemos llamar La Patria Viva tiene el futuro secuestrado a pesar de haber sido sin pecado concebida. Ah. Pero bueno, eso lo hablamos después de febrero, ¿eh? Eso lo hablamos después de febrero. Cuando a mí me ponen a hablar de políticas públicas me dan por donde me gusta también, ¿verdad? Por eso podríamos hablar un montón, porque la gente cree que el tema de las políticas públicas es solo de unos y no de otros. Y ahí se vuelve a separar la cosa pública de la cosa privada. Y al final la cosa pública y la privada son lo mismo. Y todo lo que pasa en el gobierno, en este gobierno que nos administra, bien o mal, es algo que nos afecta, es algo que nos afecta. Y entonces las políticas públicas nos afectan y nos condicionan en nuestra vida diaria. Es nuestro deber como personas ciudadanas tener muchísimo cuidado de recuperar el tema cívico, porque el tema cívico es un tema que define nuestra vocación por ir a las urnas y por decidir cómo votamos. Porque cuando nosotros votamos nos ponemos un yugo sobre el pescuezo, y perdonen lo criollo, para el resto de los 4 años, y ahí se afectan las políticas públicas. Entonces, en el tema de las políticas públicas, realmente la intención del libro no es que cuando alguien lo lea esté pensando sobre el tema de políticas públicas, pero yo sí en el libro sintetizo en 7 ejes fundamentales, un cierto estado de situación y una cierta cantidad de ideas que, reitero, no son recetas, ¿verdad? Yo hablo de una sociedad educadora, la ruta para un desarrollo en justicia y libertad, ese es el primer capítulo. También hablo sobre el derecho humano a una cultura de calidad y propongo que de una vez por todas en este país, y les agradezco mucho que me escuchen esto, cultura no es solo arte, es mucho más que eso. Es el suelo que pisamos, es la forma en que combinamos, movemos, comemos, hablamos, nos relacionamos. Esa es la cultura a la que tenemos que aspirar. Yo perdí a mi patria ya una vez. Yo soy una mujer que nació en Cuba y a los 2 años tuvo que venirse de Cuba y vino a esta patria que es mi patria. Muy pocas veces siento yo, ¿verdad?, que yo sea de afuera, yo soy de acá, llegué a los 2 años. Yo lo que no quiero es volver a perder la patria, porque eso es lo que me distancia a mí muchas veces de las personas, que la gente no entiende lo que es perder la patria. Entonces el libro lo que busca es de 7 ejes fundamentales dejar un basamento y un trazado para que nadie tenga que perder la patria ni real ni imaginariamente. Muchas gracias. No se preocupe. Doña Tania, ¿por qué la inseguridad debe dejar de verse como un tema meramente policial y hay que entenderlo como una amenaza a la democracia? 2 minutitos costarricenses. Sí, bueno, no cubanos. Bueno, vos sabés que yo soy muy pragmática. ¿Por qué es tan peligroso para la democracia la inseguridad? Precisamente por lo que decía al principio, por las lógicas que tiene ahora a partir de la 3ª y la 4ª ola del tráfico internacional de la cocaína, y voy a mencionar eso porque yo he sido muy crítica en los medios y también cuando escribo de que no pasamos de la superficie y que se habla mucho de cocaína, pero es que hay que señalar que eso es lo que hace que nosotros estemos hoy acá, porque la mayoría de la violencia que hay en el país, hoy por hoy, el 70% de la violencia homicida, son los homicidios dolosos, están relacionados a esa pugna por el control territorial de las pandillas, por imponerse en ese mercado que también hay otra cosa de la que nunca se habla, que es hay una oferta y una demanda, hay un consumo cautivo muy grande, que a partir del 2022 creció un 15.2%. Hoy los costarricenses, y ahí eso incluye gente grande ya, adultos, yo me quedo muy impresionada,
Cuando se dan discusiones sobre las drogas, la lucha y la guerra contra las drogas desde Nixon ya quedó absolutamente demostrado que ha sido un rotundo fracaso y que esto definitivamente tiene que tratarse desde otra óptica, tienen que revisarse estos temas y también atender mucho más la prevención de consumo de sustancias adictivas, porque no se habla de eso. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la UIA con muchísimos estudiantes universitarios. Bueno, salí la verdad feliz porque los vi muy concientizados, pero muy poco se les habla del tema del consumo para que entiendan y dejar de estar repitiendo que se victimiza a quien está en consumo, porque ahí otra vez hay un desdoblamiento. La gente que está en consumo, yo les digo, ¿qué es lo que hacen? Tienen que ir y comprarlo. ¿A quién le compran? A un dealer. ¿Para quién trabaja ese dealer? Está dentro de una organización criminal. Esa organización criminal también es convergencia, es contrabando, es trata, es tráfico. Son un montón de mercados que no nos va a dar tiempo, obviamente, de explicar. Pero sí, todo esto, como tiene una lógica nueva, diferente, es entender nosotros como costarricenses que lo que quiere el crimen organizado transnacional, sí o sí, en nuestra democracia y nuestro Estado social de derecho, para poder desde ahí, desde el poder, controlarlo absolutamente todo. Suena muy heavy, es muy pesado lo que yo digo, pero esa es la realidad. Por eso es que tenemos que estar tan atentos, porque la inseguridad no es solo inseguridad como tal, tiene que ver con democracia. Por eso es que es tan peligroso. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Doña Marilyn, en los tiempos actuales se puede utilizar la literatura como un dispositivo de denuncia social y convertirla en un mecanismo para que haya equidad y erradicar todas las violencias. Es como una respuesta de tesis doctoral, pero bueno. Es difícil que con la literatura se pueda erradicar algo. Se erradica con educación, se erradica con seguridad ciudadana y estatal, porque las mujeres tenemos que protegerlas, pero sí podemos hacer mucho a través de la literatura. Otras lo hacen a través de la Asamblea Legislativa, otras lo hacen a través del activismo, marchando. Yo lo hago a través de la literatura. La literatura genera empatía. La literatura, y ustedes quizás lo han vivido, nos hace llorar, nos hace reír. Y cuando leemos, podemos comprender mejor que cuando alguien nos cuenta un suceso. Incluso siendo el suceso, y yo soy periodista de profesión y he dirigido varios medios, pero con la literatura puedo llegar mucho más que incluso con el periodismo, porque el periodismo está sujeto a los dueños del periódico. La literatura está sujeto a mí, yo escribo lo que me ronque. Y como vivo en una patria democrática, no me van a censurar, y si me censuran igualmente lo voy a hacer, lo voy a decir. Entonces, realmente, a través de literatura podemos hacer muchas cosas. Hay un cuento que es mi preferido de todo lo que he escrito, que se llama La Abuela Dolores, y hay algo, y este mensaje es para las mujeres y los hombres también, para que apoyen a las mujeres. Las mujeres sumisas, tranquilas, que le dicen sí a todo, ¿a dónde van? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde ustedes creen que van? Al cielo, ¿verdad? Y las que hacen lo que quieren hacer, ¿a dónde van? A todas partes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, solo nos quedan 2 minutos para finalizar. Y quiero agradecerle a las escritoras haber sacado su tarde de hoy para estar con nosotros. Es realmente un honor para la editorial haber compartido con 3 escritoras de la talla de doña Inés, de doña Tania, de doña Marilyn. Esto es realmente un lujo, contar hoy día con ellas 3 acá presentes y con 3 obras que son insignes en la literatura nacional. Tanto la obra de doña Inés como la de doña Tania son libros de actualidad que tocan las fibras actuales del país, y doña Marilyn también, porque ella es literatura, pero habla de lo nuestro, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con lo que es la violencia de género, que está tan enconada y que ha costado tanto erradicar y avanzar en este país y en la sociedad en general. Nos ha costado mucho. Voy a darle 30 segundos a cada una para que cerremos. 30 segundos para el cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Me duele la espalda porque me siento mal. Bueno, y ahí tengo a mi hija haciéndome. Ya.
Cuando las mujeres escribimos desde nuestra realidad, desde nuestras luchas, pero también desde nuestro conocimiento y aspiraciones, nosotras generamos diagnósticos y soluciones más inclusivas. En ese sentido, la escritura femenina no es solo voz, es también brújula, es arquitectura y también es gestión y visión de futuro. Para construir una Costa Rica verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos humanos de mujeres y hombres por igual, necesitamos que la escritura sea no solo reconocida, sino también escuchada, estudiada, pero sobre todo incorporada en la toma de los espacios de toma de decisiones. Porque allí donde escribimos con libertad, también empezamos a decidir con justicia. Una palabra que debemos tener siempre en nuestro imaginario y realidad colectiva de este país, el cual debemos defender todos los días. Y en febrero un montón. 30 segundos, ticos. Bueno, sí. Es un llamado de atención a la acción. Vamos a seguir, obviamente, nosotras escribiendo, vamos a seguir construyendo, pero yo creo que sí hay que hacer un llamado de atención a todos, los que están con la editorial también, porque nos da muy poco tiempo para hablar, o sea, una cosa terrible. No, es un asunto muy complejo lo que nosotros tenemos hoy en el tejido social. Hay gente que dice, qué fuerte, qué duro ese título, ¿verdad? De futuro secuestrado. De verdad, si ustedes se toman el tiempo, el espacio de leer este libro, van a entender por qué, porque definitivamente así es como estamos. Entonces, es un llamado de atención para que salgamos, o sea, hay que ir a votar con el cerebro, no con el estómago, ¿verdad? Porque son asuntos muy emocionales, pero sí, porque realmente lo que está en peligro, otra vez lo voy a decir, aunque suene cliché, es nuestra democracia, es la Costa Rica como la conocíamos, es el Estado Social de Derecho, es la patria viva, es el futuro de nosotros, de los niños, de los hijos, de los nietos, de todos. Así que ojalá puedan leer el libro para que puedan entender, pero también no se pongan tristes anticipadamente, porque trae también en su tercera sección la Costa Rica que soñamos, donde yo postulo una ruta y recomendaciones, y sí hay soluciones, pero definitivamente tenemos que despertarnos para poder hacerlo todos juntos. ¿Por qué las mujeres tenemos que seguir escribiendo y hablando? Y tenemos que hacerlo de la forma y desde la óptica y el enfoque que tenga que hacerse. Y aquí voy a ser muy precisa y concisa. En el caso de Costa Rica, somos el 50.2% de la población. De la fuerza laboral de las que estamos ocupadas somos el 40.8%. De las jefas del hogar somos el 35%, el 37.6%, y de las pymes el 35%. ¿Quién carajo dice que nos vamos a quedar calladas con la fuerza que tenemos? Voy a seguir escribiendo, voy a seguir participando en foros y voy a seguir a la par del hombre que me respete como mujer y que respeta a mis compañeras como mujer. Y ustedes, hombres, que veo bastantes aquí, cocuido, importante, ese es su principal aporte. Ayuden a cuidar a nuestros hijos, ayuden. Es obligación, ayúdenos. Si el hombre apoya a la mujer en el hogar, esa mujer va a poder trabajar. Ustedes saben, yo no me imagino ser hombre y tener que tener la gran responsabilidad de sostener a 3 niños y a una mujer. Por Dios, es un buen negocio. Mujeres, estudiemos. Mujeres, trabajemos, metamos el brazo al hombre. Estudiando, trabajando, practicando el cocuido en el hogar, el respeto, cero agresión. Vamos a tener una patria viva y un futuro que no va a ser secuestrado. Bien, muchas gracias. Les agradecemos mucho su espacio. Muy amables. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos Comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.